Hola, qué bueno saludarlos nuevamente de nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio de catequesis sobre el Evangelio del próximo domingo 20 de agosto del año 2023. Vamos a hacerlo como siempre, pidiéndole a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo, que active en nosotros el Santo Espíritu que se nos dio en el bautismo para que esta catequesis se haga y sea entendida como Cristo quisiera y merece, que se realice y que sea entendida. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús salió de allí y se retiró a la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: Ten piedad de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: Despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él respondió: ¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos? Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de continuar, las personas que amablemente escuchen este video, si no están inscritas al canal, inscríbanse. Y por favor, denle clic a la manito hacia arriba, que esto nos ayuda a que el video sea más difundido. Y por favor, difúndanlo entre familiares y amigos, ¿no? Que es una catequesis basada en la sana doctrina de nuestra querida Iglesia Católica. Muy bien, dice el Evangelio: Jesús salió de allí, pero después dice: en esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio. O sea, los personajes más importantes de este Evangelio son Jesús y aquella mujer cananea. Y empiezan diciendo que los dos salieron. Los dos salieron. ¿De dónde salió Jesús? Jesús primero salió de la casa paterna, o sea, del cielo, junto a su Padre. Y después salió de esa casa maternal, que es el vientre de María. Y finalmente salió de Galilea a un territorio netamente pagano. ¿La mujer de dónde salió? La mujer salió de este territorio pagano. O sea, que Jesús llegó, aclaremos un poquito. Tiro y Sidón son dos ciudades fenicias en la costa del Mediterráneo, hoy día pertenecientes al Líbano. Nunca formaron parte de Galilea, ni formaron parte de los dominios de Herodes Antipas. Entonces, de pronto Jesús salió por estas ciudades, como no formaban parte del dominio de Herodes, entonces de pronto para evitar la persecución de Herodes y de los judíos, ¿no? Vamos más atrás, al origen de los cananeos. En el arca de Noé, cuando el diluvio universal, entraron 8 personas. Ya de entrada es un dato importante: 8 es un número par, no habla de un número impar, no, entraron 8 personas, es decir, 4 parejas, 4 hombres, 4 mujeres, ¿no? Entró Noé con sus 3 hijos. Noé tenía a su esposa y los 3 hijos tenían su esposa, ¿no? Y de cada animal, de cada especie, una pareja, macho y hembra. O sea que para Dios, ¿no? Para Dios, para la visión de Dios, para el plan de Dios, solo está contemplado 2 sexos, el masculino y el femenino no más. ¿Por qué voy aquí? Porque cuando terminó el diluvio universal, el diluvio acabó con todo, con todos los seres que habían sobre la tierra, hombres y animales.
¿no? Acabó con todo lo que... Solo se salvó lo que iba en el arca. Figura de la iglesia, por supuesto. Entonces, cuando Noé sale como un nuevo Adán, salen estas 8 personas, Noé y su esposa, y los 3 hijos de Noé, cada uno con su esposa. Los 3 hijos de Noé son Sem, Can y Jafet. Sem, Can y Jafet. De Sem descienden todos los pueblos que eran del desierto, los pueblos chicos, pobres, entre ellos los judíos, todos los semitas. De Sem, los semitas, le dicen a los judíos semitas, ¿no? Que vienen de Sem. Can fue el que maldijo Noé, su padre, porque se burló de él por estar desnudo, ¿no? ¿No? Entonces de Can descienden todos los pueblos que de alguna manera fueron hostiles al pueblo de Israel, los egipcios, los babilonios, cananeos, etc. Y de Jafet, los gentiles, los que están sobre la costa del Mediterráneo. Allí fue donde fue Pablo a evangelizar a los gentiles. Más o menos, a muy grandes rasgos, esto es un mapa de la nueva humanidad, porque con el diluvio pereció toda la humanidad, ¿no es cierto? Y en la maldición le dice Noé a Can, maldito seas, y entonces que seas servidor de tus hermanos Sem y Jafet, ¿de acuerdo? Bueno, entonces dice el Evangelio, Jesús salió de allí, de Galilea, y se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Son 2 ciudades, 2 territorios netamente paganos. Adoran a dioses falsos. Es decir, está plagado, está plagado de espíritus inmundos, ¿no? En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio, ¿de dónde? De Tiro y de Sidón, ¿no? Entonces, entonces, los dos, Jesús y la cananea, empiezan a caminar juntos desde Tiro y de Sidón. O sea, una tierra pagana, una tierra llena de dioses falsos, es decir, plagada de espíritus inmundos, ¿cierto? Durante el transcurso del viaje, la mujer rogó todo el tiempo. La mujer rogó todo el tiempo y Jesús, pues cuenta el Evangelio, no se fijó en ella, ¿no? Entonces mire lo que dice nuestro querido San Juan María Vianney, ¿no? El cura de Ars, ¿no? Y es sobre la oración, ¿no? Dice, ¿cierto? Dice, bueno, dice, pero esta fe, habla el santo cura de Ars, dice, no, pero esta fe tan grande se compone de actos puntuales y audaces, ¿no? La mujer pide aunque parezca inoportuna. La mujer pide aunque parezca inoportuna. Acordémonos de la viuda que fue inoportuna con el juez y el juez con tal de que lo dejara en paz le concedió lo que pedía. Acuerden del amigo inoportuno, el que pedía panes para atender a la visita que llegó, ¿no? Si el amigo no le dio los panes por amistad, se los dio para que lo dejara dormir tranquilo. Entonces, pero esta fe tan grande se compone de actos puntuales y audaces. La mujer pide aunque parezca inoportuna. Insiste aunque se tenga por indigna. Ojo, insiste aunque se tenga por indigna. ¿Quién es digno de que Dios le haga un favor en este momento por su dignidad? Nadie. ¿Qué dice San Juan en su primera carta? Dice, ningún ser vivo es inocente frente a Dios. Y más de un salmo lo dice, todos somos pecadores, ninguno está libre de pecado, ¿cierto? Y el Evangelio dice que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Entonces, la mujer pide aunque parezca inoportuna. Segundo, insiste aunque se tenga por indigna. Tercero, persevera ante las dificultades. Mire esas 3 cosas. Pide aunque se siente inoportuna, sigue pidiendo aunque se siente indigna, y tercero, sigue perseverando, ¿no? Sigue perseverando, ¿no? Ante las dificultades. Y al fin logra lo que quiere. Al fin logra lo que quiere, ¿no? Vemos muchas veces que el Señor no nos concede enseguida lo que pedimos. Esto lo hace para que lo deseemos con más ardor o para que apreciemos mejor lo que vale. Aquí cabe una pregunta. ¿Cómo es más exquisito? ¿Cómo es más exquisito y cómo sabe mejor y cómo se valora más un vaso de agua? ¿Con harta sed o sin sed? Entre más harta, entre más grave sea la sed, más se va a valorar el vaso de agua. Y lo que nos está dando Jesús es una cosa muy grande, es la salvación, nada más y nada menos. Entonces, la mujer salió de Tiro y Sidón, dos territorios, ¿no?
plagados de espíritus inmundos, es decir, de dioses falsos, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Literalmente esos territorios existieron y literalmente una mujer salió de allí. Pero ¿qué pasa? En la Biblia el discurso empieza a ascender, empieza en lo literal y empieza a ascender hasta llegar al culmen, que es el discurso divino, ¿no? Es el discurso espiritual. Vamos a ese culmen, vamos a ese culmen. La mujer, mire que la mujer dice, ten compasión de mí, ¿no? El problema no es mío, el problema es de mi hija, ¿no? Entonces, ten compasión de mí. El problema no es mío, es de mi hija que está poseída por un espíritu inmundo. ¿Sí ve? O sea que la mujer hace suya el problema de su hija, ¿no? Pues esa mujer está pidiendo por todos los cananeos, ¿no? Su hija es la población de estos territorios que están bajo el influjo de espíritus inmundos, ¿no? En la Biblia, cuando se habla de una mujer, se habla de un pueblo, ¿de acuerdo? Primero eso. Segundo, en la Biblia estas ciudades, ¿no? Cuando empieza a ascender ese discurso, eh, empiezan a volverse, estas ciudades dejan de ser lugares geográficos por ser lugares espirituales. Por ejemplo, Jerusalén deja de ser un lugar geográfico por volverse un lugar escatológico, un lugar teológico, que es la Jerusalén celestial, el cielo, ¿cierto? ¿Sí ven? Bueno, entonces aquí Tiro y Sidón dejan de ser lugares geográficos por volverse lugares espirituales, ¿no? Entonces, hoy en día, muchos de nosotros vivimos en diferentes ciudades, en Medellín, en Bogotá, en Nueva York, en cualquier ciudad de Alemania, España, en Madrid, en fin. Allá vive nuestro cuerpo, pero muchas veces nuestra alma está en Tiro y Sidón. ¿Por qué? Porque estamos siendo idólatras. Esto es lo que le pasa a ese pueblo de Tiro y Sidón. Estamos adorando dioses falsos. O sea que estamos bajo el influjo de espíritus inmundos. La mujer salió de ese territorio. Y más que salir físicamente de ese territorio geográfico, salió de ese territorio espiritual que era Tiro y Sidón. Ella ya sabía que todos esos dioses falsos son espíritus inmundos. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, entonces empezó a reconocer al Mesías, porque mire que lo trata con nombres mesiánicos. Le dice Señor, ya es un nombre mesiánico. Hijo de David, otro título, ¿cierto? Que lo asocia con el Mesías. Entonces ya empieza la mujer, esta mujer es figura de la iglesia. Esta mujer es figura de la iglesia, porque acordémonos que la iglesia es el nuevo Israel. La iglesia es el nuevo Israel. Jesús vino por Israel, por los suyos, pero los suyos no lo aceptaron. Entonces se buscó otros suyos, otro Israel. Es la iglesia, ¿no? Y que está conformado por gentiles, por paganos, ¿no? Por gente que no era judía. Pues ciertamente en la iglesia empezaron con judíos los apóstoles, ¿no? Pero el grueso de la gente que fue entrando eran paganos, eran gentiles. Mire Pablo cuántas poblaciones de gentiles visitó y cuántos cristianos hizo cuántas personas evangelizó para la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cuántos se adhirieron al cristianismo en virtud de la labor de Pablo? Entonces esta mujer es figura de la iglesia que insiste, que ruega, ¿no? Una iglesia suplicante, ¿cierto? Una iglesia suplicante de la cual esta mujer podría ser prefiguración, es decir, figura de María también, ¿no? Claro, esta mujer venía de un territorio pagano, lleno de pecados, en fin y demás, pero de alguna manera, pues, dejando a un lado, haciendo la salvedad, es cierto que María nunca tuvo pecado, pero es la iglesia suplicante, porque le está suplicando. Mire que los apóstoles dicen, atendela, hombre, que viene gritando desde hace rato. Es decir, ellos dicen que la atienda para que los dejen tranquilos. Esa mujer está muy cansona detrás gritando, los está incomodando ya. Y ella sigue gritando a pesar de esas dificultades. Esa mujer es figura de la iglesia, ¿no? Entonces, ¿qué nos grita hoy esta mujer hoy en día? ¿Qué nos dice hoy en día? Dice, hoy en día, o sea, en agosto de 2023, hay mucho Tiro y Sidón todavía. Hay mucho lugar de dioses extraños, de dioses paganos, de espíritus inmundos, ¿no? Entonces, esos Tiro y Sidón eran unas regiones, unos territorios idólatras, adoraban dioses extraños, dioses falsos. Entonces están bajo el poder de espíritus inmundos. Miremos el catecismo en el numeral, a ver, en el numeral
21.13, numeral 21.13 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué nos dice respecto a la idolatría? La idolatría no se refiere solo a los cultos falsos del paganismo. Es una tentación constante de la fe. Oiga pues, es una tentación constante de la fe. Consiste en divinizar lo que no es Dios, ¿no? Eso hacían en Tiro y Sidón. Divinizaban lo que no es Dios. Eran espíritus inmundos, ángeles caídos, demonios. Hay idolatría desde el momento en que el hombre honra y reverencia a una criatura en lugar de Dios, ¿no? Trátese de dioses o de demonios, por ejemplo, el satanismo, una, de poder, de placer, de la raza, de los antepasados, del Estado, del dinero, etcétera. No podéis servir a Dios y al dinero, dice Jesús. Numerosos mártires han muerto por no adorar a la bestia, negándose incluso a simular su culto. La idolatría rechaza, bueno, esto todo es cuando se rechaza al único Señor. La idolatría rechaza al único Señor, ¿no? Que es Dios, ¿no? La idolatría es incompatible con la comunión con Dios, ¿no? Y el numeral 1723, mire lo que nos dice el numeral 1723 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. El dinero es el ídolo de nuestro tiempo. Es un Dios falso, ¿no? Quien pone toda su vida, su confianza en el dinero, está bajo el flujo de un espíritu inmundo. A él, al dinero, a él rinde homenaje instintivo la multitud de la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y, según la fortuna también, miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza, por tanto, es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro. La notoriedad, el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, ha llegado a ser considerado como un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Entonces, caigamos en cuenta de una cosa, Tiro y Sidón existen hoy en día, sí, sí, son territorios espirituales donde a veces vamos nosotros y el peligro es de quedarnos allí. Vea, por ejemplo, un reality en televisión que se trata de imitar cantantes. Uno de esta gente que llega allí y, no, bueno, esto en sí mismo no tiene nada de malo, pero cuando no se hace con santa indiferencia, cuando no se hace con santa indiferencia, pues empieza a ser un problema. Empieza a ser un problema porque se sienten desgraciados y se sienten arruinados porque no ganaron, no ganaron. Y resulta que uno se pone a ver y al único que tiene que imitar uno es Cristo. De hecho, existe el libro de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. Y el juicio final va a ser muy parecido a este reality. Porque solo van a entrar al cielo los que canten igualito a Jesús, ¿no? Y cuando vayamos al cielo nos van a decir, sí se llama Cristo, puede pasar. Usted no se llama Cristo. Señor, ¿por qué no me llamo Cristo? Porque usted nunca cantó como yo. ¿Y cuándo me pidió usted que cantara como yo? Cuando te dije que vistieras al desnudo, es la canción más bonita, así canto yo, hubiera cantado igual a mí. Cuando te dije que le des de comer al hambriento, estás cantando como yo, en la misma tonalidad, con el mismo color de voz que yo. Cuando consolaste al afligido, es decir, cuando practicaste las obras de misericordia. Cuando practicaste las obras de misericordia. Entonces, no nos dejemos engañar. Hoy en día existe Tiro y Sidón, sí. Hoy en día existen espíritus inmundos que nos dominan, sí. Que hay que imitar la cananea, sí. Hay que salir, nos toca salir de Tiro y Sidón. En este momento, en el año 2023, nos toca salir de Tiro y Sidón, que son esos territorios espirituales que están dominados por espíritus inmundos, el dinero, la fama, la sensualidad y toda una cantidad de cosas. Bueno, pidámosle al Señor que nos dé la gracia de salir de Tiro y Sidón y seguir, y seguir, y seguir, y seguir el único camino que es Cristo. Vivir la única vida que es Cristo, ¿no? Y creer la única verdad. Sí hay una verdad absoluta. Y nosotros, los católicos, ¿no? Nosotros, los de la Iglesia Católica, poseemos la verdad porque la verdad es Cristo. Él lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No les dé miedo, no nos dé miedo hacer aseverar esto, no nos dé miedo. No nos dé miedo decir lo que dijo Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Todo en mí es verdad, dijo Cristo. Todo en mí es verdad. O sea que pidámosle al Señor esa gracia que como la cananea, insistamos, aunque seamos inoportunos, que insistamos, aunque nos sintamos indignos, que insistamos, así hayamos muchas dificultades, para ser iglesia siempre fiel y leal, única y exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludos a sus familias. Dios los bendiga.